recta final de nuestro curso, estamos ya casi a puertas de nuestro examen final. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas del programa. Estábamos estudiando lo relacionado con el documento y si me recordaran por dónde nos quedamos para retomar la exposición del tema y poder continuar. Del tema de la eficacia jurídica del instrumento público, les voy a enviar un documento muy interesante escrito por un profesor de la facultad relacionado con eficacia del instrumento público. Muy bien, Edwin, gracias. Sí, le escucho, Joseph. Lick, según lo que yo tengo apuntado, nos quedamos en la clasificación según por su autor. Muy bien. De acuerdo, Joseph, de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Entonces, el documento por su autor, ¿cómo se puede clasificar? Bueno, legalmente, es decir, de conformidad con la legislación, el documento por su autor puede clasificarse en documento público y documento privado. Si nosotros vemos en el Código Civil, encontramos esta clasificación en el artículo 1570, estamos pasando por ahí, 1574 del Código Civil, la forma de los contratos. Estos artículos son muy vitales para el notario. Toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública. 2, por documento privado. 3, por correspondencia. 4, verbalmente. 4 formas de contratar. Eso por correspondencia, pues también quiere decir por escrito, por carta, por documentos. En el artículo 1575, el contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Por escrito. Puede ser escritura pública, puede ser documento privado, por escrito. Si el contrato fuere mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1000 quetzales. Vean, ahí está la clasificación en contratos civiles y contratos mercantiles. Es que les decía en la otra sección que para estudiar el derecho, pues no es únicamente leerlo, ¿no? Hay que ir despacio, nos lleva tiempo, pero es que esa es la idea y no se nos olvida. Yo tengo 38 años de ejercer la profesión y de haber estudiado todo esto en la facultad y aún me recuerdo, lo repaso constantemente por las clases, pero hay que estarlo estudiando. El derecho hay que estarlo estudiando. Bien, entonces vemos ahí la clasificación en documentos públicos y en documentos privados. Hay fundamento jurídico, ahí están los fundamentos jurídicos. También el Código Procesal Civil y Mercantil lo encontramos en el apartado de la prueba documental, encontramos también regulado el documento privado. Y el documento público, por supuesto. Entonces el documento por su autor se clasifica en documentos públicos. Ahora, ¿cómo se clasifican los documentos públicos? Los documentos públicos, de conformidad con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, se clasifican en 3 categorías, en 3 grupos. Y vamos a ver el Código Procesal Civil y Mercantil, cómo los clasifica. Vamos al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil y vamos a encontrar la clasificación. Los documentos autorizados por notario, ahí está el primero, 1. Por funcionario, 2. Por empleado público, 3. En ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Entonces los documentos públicos se clasifican en 3 categorías: autorizados por notario, autorizados por funcionario público, autorizados por empleado público. Ahora, ¿qué es un funcionario público? ¿Cómo lo regula la legislación el funcionario público? ¿Qué artículo dijo? Disculpe, Lick. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es lo que está. Gracias, Lick. Bien. Ahora, funcionario público. ¿Qué es un funcionario público? Y les decía en la otra sección, en examen, cuando he examinado examen técnico profesional o examen privado que le llaman, pero la denominación correcta es examen técnico profesional. Y le digo al sustentante, hágame el favor, saque su código penal, y me dice, licenciado, esta es área privada.
Sí, le digo, es área privada y es notariado. Le digo, bueno, saque su código penal. Es que no lo traje porque es área privada. Ay, tiene 5 minutos, va a comprar uno. Código penal. ¿Y por qué código penal? Bueno, ahí están regulados los delitos en que puede incurrir el notario. Aparte del numeral 4, la numeral 4 del artículo 3, pero hay que ir al código penal a ver qué figuras jurídicas son. Por supuesto que ustedes lo estudiarán en su curso penal, pero hay que repasar. Ay, que por las faltas que comete el notario. Bueno, pues no, el notario yo creo que debería decir que el notario no incurre en faltas. El notario incurre en delitos y en infracciones. Porque las acciones se sancionan, o la sanción depende de 3: penas, faltas, delitos, faltas e infracciones. Y vemos en el Código Penal, si tienen ustedes su Código Penal, si no, apúntenlo y cuando tengan su Código Penal al alcance, porque como es curso notariado es posible que digan, miren, no tengo el Código Penal al alcance. En las disposiciones generales del Código Penal, artículo 1, porque está en números romanos, artículo 1 de disposiciones generales. Disposiciones generales del Código Penal. Para los efectos penales se entiende. 2. Por funcionario público. ¿Qué se entiende? Aquí vamos a ver qué se entiende por funcionario público. La primera clasificación: toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Ahí está el primer grupo que se entiende por funcionario público. Luego vamos al numeral 2, al segundo grupo: toda persona que desempeñe una función pública. ¿Se recuerdan la definición del notario? Es el profesional del derecho encargado de una función pública. Entonces, el notario sí es funcionario público, ¿no? Pero voy a continuar. Toda persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una persona pública, o que se trate de un servicio público. El notario presta un servicio público. Por eso nos dicen notario público, porque estamos prestando un servicio. Quiere decir, tenemos abierta un despacho, una oficina, un bufete al servicio del público. Entonces, aquí está, en las disposiciones, es el Código Penal. Alguien preguntaba, es el artículo, pero es primero en números romanos, numeral 2 del Código Penal. En la parte final del Código Penal ahí lo encuentra, ahí en la parte final, ahí lo tengo yo subrayado. Entonces, les decía que ahí tenemos el fundamento jurídico, y recuerdo, no la tengo al alcance, pero también en la Ley de Servicio Civil definen los funcionarios y los empleados públicos. Vamos a buscar para la próxima sesión, para que tengamos el fundamento jurídico completo. Vayan tomando nota de todos estos aspectos que son muy importantes. Recuérdense que las respuestas deben de tener un fundamento jurídico. Bien, entonces tenemos ahí que los documentos públicos se clasifican en extendidos por notario, por funcionario o por empleado público en ejercicio de su cargo, ¿sí? Porque muchas veces no estamos en ejercicio de nuestro cargo, pero el notario sí, 24 horas está para poder prestar ese servicio de la función notarial. Esos son los documentos públicos. Ahora, el otro lado, ¿qué es un documento privado? Bueno, el documento privado es el que ha sido redactado por las personas que intervienen en el acto o en el contrato. Muchas veces realizamos un negocio y hacemos un pago
Y lo que nos extienden, pues la mayoría de veces, si es un comerciante, nos va a extender una factura. No deberían de preguntar quién es factura, eso no lo deberían de preguntar, ellos están obligados a dar factura, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Ese es un documento privado. Claro, tiene ciertos requisitos que el Código Tributario determina, pero es un documento privado. Y está extendido por un trabajador, por un empleado o por un dependiente, se llama en el Código de Comercio. Ese es un documento privado. Y muchas veces lo que hacemos es que hay unos formatos de recibo. Me imagino que la mayoría de veces ustedes han visto unos recibos que dice cuánta cantidad, la fecha, el concepto de qué, la firma de la persona, recibí en concepto de. Ese es un documento privado. Lo que pasa es que está en formulario, ¿no? Ya está impreso, ya solo de llenar los espacios y poder completar el documento privado y entregárselo a la persona que está haciendo el pago, ¿no? Muchas personas dan en arrendamiento habitaciones, dan en arrendamiento espacios, y aunque ahora hacen transferencias, ¿verdad? Y lo que sirve de comprobante de pago es la boleta que entrega al banco, pero eso no es completo. Eso es sin perjuicio de que nos entreguen la factura. Se hace el pago en transferencia. Muchos clientes nos dicen, mire, le hago una transferencia. Sí, pero sin perjuicio que le enviemos la factura electrónica. Entonces, el documento privado en Guatemala no, en la legislación de Guatemala no hay una definición de documento privado, pero la doctrina sí, porque aquí nos sirve la doctrina. El documento privado es el que ha sido redactado, por las personas que intervienen. Yo te vendo mi bicicleta, te vendo un televisor, te vendo un horno de microondas, te vendo pues un amueblado, cualquier cosa, y vamos a recibir una cantidad de dinero. Como no somos comerciantes, pues lo que podemos entregar es un recibo. Recibí de Juan Pérez la cantidad de 1,000 quetzales en concepto de la venta de un microondas marca Whirlpool de tantas pulgadas, bueno, las demás características. Ese es un documento privado, el que redactan las personas. La doctrina pues lo define como aquel documento que redactan los interesados con base a su leal saber y entender. ¿Qué quiere decir? Con base a sus conocimientos. Es posible que a algunos de ustedes le han dicho, mira, como estás estudiando el derecho, no me redactas un documento, voy a comprar o voy a alquilar o pues una habitación, voy a alquilar. Bueno, tendría que ser, sí, no hay necesidad que sea en escritura pública, puede ser un documento privado. Entonces, ahí le encontramos en el Código Civil esa clasificación, documento privado. Y la definición es doctrinaria, es el que es redactado por las personas que intervienen o por un tercero, Si las personas no pueden escribir, o si dicen, mira, yo puedo escribir, pues no sé cómo se hace eso, pero aquel que esté a derecho nos puede hacer el favor que no lo haga. Entonces lo puede redactar también un tercero. ¿Puede ser el notario? Sí, puede ser un notario el que redacte un documento. Un contrato de arrendamiento. Todos aquellos contratos que no se inscriban en los registros públicos o que no estén calificados como solemnes se pueden redactar en documento privado. Lo voy a mencionar en las dos secciones porque no sé de qué sección es el estudiante que pues me mandó una nota muy bonita. Yo lo tomo en cuenta, yo le agradezco porque le dije yo acepto la crítica constructiva porque me sirve a mí, pero especialmente a ustedes para poder yo corregir tal vez algunas falencias que pueda tener en la exposición de los temas. Yo les agradezco y le agradezco al estudiante, pero no es que pedir que escriban qué contratos deben de constar en escritura pública. No, la pregunta no es capciosa, porque qué contratos deben de constar en escritura, deben, es que es obligatorio, ¿no? Por eso tenemos que hacer la diferencia entre puede, si quiere lo hago, si quiero no lo hago. Deben, no hay más que hacerlo, ¿no? Eso es lo que tenemos que, cuando estudiamos, cuando leemos, tenemos que tener mucha cautela en la redacción del instrumento. Les aconsejaba en la otra sección, no sé, yo sí lo tengo, pero es un código muy antiguo,
un código civil que tiene la exposición de motivos. Ahí están los tres autores del Código Civil explicando la razón por qué regularon las figuras, pues quiero decir, por ejemplo, el arrendamiento, la compraventa, el domicilio, la persona, ¿por qué regularon de esa forma? Ahí está el espíritu del legislador. Por supuesto que los autores del Código Civil fueron grandes juristas de renombre. Acá, Mario Aguirre Godoy, Ojeda Salazar, estos son juristas de Federico Ojeda Salazar, y no me recuerdo el nombre del otro, pero fueron grandes juristas que redactaron el Código Civil. Por supuesto que se lo trasladan al legislador y el legislador lo aprueba, lo sanciona y lo pone en vigencia con el procedimiento legislativo. Pero si ustedes pudieran conseguir un código que tenga exposición de motivos, sería fabuloso, porque no les va a servir para su estudio, para su zona mínima, no, les va a servir para su vida profesional. Los que aspiren a ejercer la profesión, les va a servir. ¿Saben? Pues les decía que sí, sería bueno que consiguieran ese código de exposición de motivos, código civil que tiene exposición de motivos. Realmente eso en Guatemala no existe una, tal vez, bueno, la venta oficial la hace la tipografía nacional, la hace la venta oficial de los códigos, pero todas las leyes deberían de tener exposición de motivos para que el jurista, para que el juez y los demás legisladores que vienen en el futuro sepan cuál es el espíritu de cada uno de los artículos de cada legislación. Pero bien, entonces les decía que en Código Civil no hay una definición de documento privado, es en la doctrina donde tenemos que ir y buscar. Ahora, ¿qué contratos deben de constar en escritura pública? Pues vean, esto es sencillo, porque esa era una pregunta del examen primer parcial. ¿Qué contratos deben de constar en escritura pública? Es bien sencillo. 1. Los contratos calificados como solemnes. Es que esa era la pregunta y esa era la respuesta. Yo no les estaba preguntando, citen los contratos que deben de constar en escritura pública. Esta es otra cosa. Pues, ¿qué contratos deben de constar en escritura pública? 1. Los contratos calificados como solemnes. Y 2. Aquellos contratos que deban de inscribirse en los registros públicos. 1574, 1575 del Código Civil, ahí encontramos regulado eso. Es decir, no son preguntas capciosas, son preguntas que se formulan con base a la exposición de la ley, perdón, del curso, de los temas del curso, pero con base a sus conocimientos de civil, porque eso ustedes debieron de haberlo visto allá en civil. Yo no estoy diciendo si no lo vieron o lo vieron, no, yo lo que estoy diciendo es que aquí lo vamos a repasar. Por eso es que estamos en el séptimo semestre, donde con todo el cúmulo de conocimientos que traemos, aquí los vamos a aplicar. Bien, pero entonces vemos ahí que esa es la clasificación de los documentos. Ahora, si ya vimos que es un documento privado, ¿qué contratos pueden? Aquí sí sería puede, ¿verdad? ¿Pueden constar en documento privado? Pues a la inversa. Aquellos que no sean calificados como solemnes, aquellos que no deban de inscribirse en el registro, algún registro público. El contrato de arrendamiento, por ejemplo. El contrato de arrendamiento se inscribe, el contrato de arrendamiento lo podemos redactar en un documento privado. Viene el arrendador y le dice, mire, yo estudio derecho, le alquilo una habitación, le alquilo un apartamento, le alquilo una casa, vamos a firmar un contrato y yo lo voy a redactar. Usted lo puede redactar a mano, a máquina, en documento privado. No pedimos la intervención del notario y lo redactamos. Ese es un documento privado. Ahora, si el contrato de arrendamiento se inscribe en el registro de la propiedad, pregunto, ¿quién me responde? Si el contrato de arrendamiento se inscribe en el registro de la propiedad, ¿sí o no? Entonces nos vamos a la ley. Como nadie creo que me va a contestar. Y lo habíamos visto. A ver, sí, dice Johnny.
Bueno, sí se inscribe en el registro de la propiedad. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo se inscribe en el registro de la propiedad? Dice que no exceda de 3 años o la renta se da por más de año. Yo preferiría que me lo dijeran en voz. Sí, está correcta la respuesta, sí está correcta. Pero no está completa. La respuesta está correcta, pero no está completa. Licenciado, disculpe, ¿Sí? ¿me puede repetir la pregunta que usted hizo después de qué contratos deben constar en escritura pública? Esa sí se la escuché, pero la siguiente pregunta ya no logré escuchar cuando mencionaba los no calificados. Bueno, es que después les mencioné que qué contratos pueden constar en documento privado. ¿Qué contratos pueden constar en documento privado? Y les decía, 1, aquellos que no sean calificados como solemnes. Y 2, los que no deban inscribirse en un registro público. Vamos a ver qué dice Johnny, lo escucho. Licenciado, ya encontré el artículo. Es el 1125 del Código Civil. En el inciso 6 establece que cuando lo pida uno de los contratantes podrá establecerse en la escritura pública, o cuando sea por más de 3 años, o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Pero sí, está bien, correcto, lo felicito. Ese es el fundamento, pero veamos el artículo, estudiémoslo. El numeral 6. Dice, el artículo 6 de 1125, en el registro se inscribirán. Bueno, vamos a ver qué vamos a inscribir en el registro. Y nos vamos al numeral 6. Lo felicito, Johnny, ¿verdad? O Jonathan. Numeral 6. Los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal. Eso no es lo que estamos preguntando. Aquí sí bien. Y el arrendamiento o subarrendamiento. 1. Yo le voy a hacer la clasificación así porque lo estamos estudiando, porque ese 1 no está en el numeral, pero le voy a hacer la clasificación. 1. Cuando lo pida uno de los contratantes. ¿Qué quiere decir eso? Es voluntario. Cuando el arrendador o el arrendatario le diga, mire, licenciado, yo quiero que ese contrato se inscriba en el registro de la propiedad. ¿Y para qué quiere que se inscriba en el registro de la propiedad? Para garantizar mi derecho. El día de mañana fallece el arrendador, o el día de mañana el arrendador vende el inmueble, o el día de mañana le embargan el inmueble. Yo quiero tener ese derecho inscrito en el registro. Bueno, eso es voluntario. Entonces, el contrato de arrendamiento se inscribe uno voluntariamente, cuando lo pida uno de los arrendadores, uno de los contratantes, cuando lo inscriba uno de los contratantes. Y 2, obligatoriamente, porque aquí sí no hay de que quiero o no quiero, obligatoriamente. 2, cuando la renta, cuando el plazo exceda de más de 3 años, o cuando se perciba la renta por adelantado por 1 año. Esos son obligatorios. Entonces, cuando se inscribe el contrato de arrendamiento, cuando se hace constar el contrato de arrendamiento en escritura pública, 1, voluntariamente, cuando lo pida uno de los contratantes. 2, obligatoriamente, cuando el plazo exceda de 3 años, cuando se perciba la renta por anticipado por 1 año. Entonces, y esa era una pregunta. ¿Y por qué lo pregunto? Porque van a decir, pero eso es de civil. Sí, es de civil, pero nosotros vamos a redactar escrituras públicas. Nosotros como notarios vamos a hacer constar los contratos de arrendamiento y tenemos una actividad asesora y le vamos a asesorar a nuestro cliente. ¿Qué forma puede ser el contrato? El contrato puede ser en documento privado. Si lo pide uno de los contratantes, que se inscriba en el registro de la propiedad, puede ser en escritura pública. Si el plazo excede los 3 años, debe ser en escritura pública.
Si se percibe la renta por anticipado por un año o más, debe ser en escritura pública. En el interior de la República hay contratos que la renta se paga anualmente o por cosecha. Entonces, a eso se refiere la pregunta. Sí, eso yo lo quería explicar en las dos secciones, porque si no, la verdad en ningún momento tengo una mala intención de plantear preguntas capciosas, ¿no? En ningún momento. Lo que planteo en las preguntas son lo que hemos estudiado, lo que se supone que han aprendido de sus semestres anteriores, porque aquí los vamos a aplicar, y eso es. Pero sí, no, y yo le agradezco los comentarios, yo agradezco los comentarios que me hacen, no me molestan, al contrario, me sirven para poder, pues, somos humanos y cometemos errores. Como dice don Luis Carrali de Teresa, hay que impartir, él dice, hay que redactar los instrumentos públicos, yo diría, hay que impartir el curso lo más humanamente perfecto, parafraseando a don Luis Carrali de Teresa. Bien, ahora, ¿cómo se clasifica el instrumento público? El instrumento público se clasifica en dos grupos. Y aquí viene ya la preparación para nuestro semestre que viene, el notariado 2, en el 8º semestre. Muchos dicen que es el mejor semestre de la carrera, el 8º semestre. Pero los instrumentos públicos se clasifican en dos grupos. Los que se redactan en papel sellado, especial para protocolo, tenía por aquí una hojita, pero creo que es el viento. Afortunadamente ya pasó la bulla de la policía y las ambulancias, que hubo un incidente afuera, no sé qué fue lo que pasó, pero se oyeron así como cuetillos, entonces hubo problemas allá afuera. Ya pasó, ya ahora ya puedo dar la clase bien. Entonces les decía, estas son las hojas de papel sellado especial para protocolo. Quería mostrarles una de las otras, pero creo que las dejé en la oficina, pero estas son las hojas de papel sellado especial para protocolo. Aquí vamos a redactar 4 instrumentos públicos, 4 clases o 4 categorías, ustedes tienen, de instrumentos públicos en papel sellado especial para protocolo. Ese papel sellado, esos instrumentos públicos que redactamos en papel sellado especial para protocolo son escritura matriz, también le decimos escritura pública. 2, acta de protocolación, también le decimos instrumento de protocolación. Yo prefiero llamarle instrumento porque no es acta. Vamos a ver por qué no es acta. Yo prefiero llamarle instrumento de protocolación. Y 3, toma de razón de legalización de firma. 3. Eso era hasta 1947. Acuérdense que el Código de Notariado entró en vigencia el 1 de enero. Bueno, qué día, ¿verdad? 1 de enero de 1947. Ahí entra en vigencia el Código de Notariado. ¿Toma de qué dijo el Lic? El 1 de enero de 1947. El Código de Notariado es producto de la Revolución del 44. Jacobo Arbenz, Juan José Arévalo Bermejo, pues, Revolución del 44. Primero fue Juan José Arévalo Bermejo y después fue Jacobo Arbenz. Y lamentablemente pues fue defenestrado por las fuerzas imperialistas del norte y expulsado en ropa interior en el aeropuerto. Imagínense qué vilipendiado fue. ¿Y solo por qué? Por tratar del bien de la población. Pero así es, los trataron de comunistas, que no eran, pues, ni siquiera eran socialistas, pero las ideas erráticas del tío Sam. Entonces, vemos que en 1947 el Código de Notariado reguló en los artículos 8, artículos 9, 3 instrumentos públicos que se redactan en el protocolo. En el artículo 8, contenido del protocolo.
En el artículo 9 se redactarán en papel sellado especial para protocolo, y ahí están juntos los 3 instrumentos públicos, ¿no?, que se redactan en papel sellado especial para protocolo. Vamos a verlo. En el artículo 8 se regula: el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma. Ahí están los 3. Esos son instrumentos públicos. En el artículo 9, las escrituras matrices, las actas de protocolación y razones de legalización de firma se extenderán en papel sellado especial para protocolo. Ahí está el fundamento jurídico. Bien. Entonces, después, en 1964, el 1 de enero de 1964, entra en vigencia el Código Civil. Que es producto de otro desorden político también. Ahí sí fue un desorden político, ¿no? En 1964 entra el Código Civil en vigencia, y en el artículo 962 del Código Civil se regula otro instrumento que se viene a incorporar a 3 que están en los artículos 8 y 9. Y en el artículo 962 del Código Civil vamos a encontrar regulado lo siguiente. 962, no, ya me pasé, aquí está. Pero vean, para esto, aunque yo sé que ya lo estudiaron ustedes en su curso de civil, para esto hay que leer el 959, formalidades del testamento cerrado. Eso hay que leerlo, porque a veces yo les cito 962 en el entendido que ustedes ya estudiaron lo concerniente a los testamentos, ¿no? En testamentos comunes, el testamento común abierto y el testamento común cerrado. Los testamentos especiales, ¿no?, del preso, del incomunicado, en alta mar, pues ahí están los testamentos especiales. El testamento cerrado empieza a estar regulado en el 959, formalidades del testamento cerrado. Los invito a que lo lean despacio, en su hora que estudien notariado, que lo lean despacio, que lo analicen. Si hay preguntas en otra sesión, pues claro, con mucho gusto. Pero les voy a leer algo de este 959. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes, prescritas para el testamento abierto. ¿Cuáles son esas solemnidades? Bueno, pues aquí también están en el 977 del Código Civil y están en el 42 del Código Notarial. Entonces hay que concatenar, ¿verdad? Hay que concatenar, hay que unir. Pero sigue regulando este artículo. 1. El papel, oigan, el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta. Aquí creo que teníamos aquí se cae, permítanme un momento. Licenciado, ¿Qué quiere decir eso? disculpe, ¿Sí? ¿me puede repetir los artículos? Es que yo escuché el 962, pero no sé si estoy mal. Está correcto. Ahorita Sí, estamos. y el 42 del Código Notarial también, ¿verdad? Correcto, así es. Así Ok. es. Aquí estamos, esta es una cubierta, es un sobre manila. Y oyeron cómo está redactado. El papel que contenga el testamento cerrado se va a introducir, se introduce en esta cubierta. Y tiene que ser así, de este tamaño. Porque aquí vamos a redactar un acta notarial. Vamos a redactar un acta notarial en este. Entonces, leamos, seguimos el 959. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. 2.
En presencia del notario y los testigos y el intérprete, en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento, y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, y si por no poder firmar lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre se expresará. Vean las formalidades que debe de reunir esta acta notarial. 3. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haber observado las formalidades legales. Y 4. Extendida y leída el acta, la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes si lo hubieren, y la autorizará el notario. La autorizará. ¿Qué quiere decir? Su firma precedida de las palabras ante mí. Pero como es acta notarial, debemos cumplir el 61. La firma y sello precedida de las palabras ante mí. Y la autorizará el notario con su sello y firma. Ahí está. Bien. Pero veamos el 962, que es el que más nos interesa y el que yo menciono, pero ya me di cuenta que cuando hago los exámenes solo leen el 962, pero no leen los anteriores. Y para comprender esto hay que leer el 959, el 960, el 961. Yo me voy al 962. Lo que pasa es que como no es curso civil, y yo interpreto, que esto ya lo vieron ustedes en su curso, solo me animo a citar el 959 y el 962. Autorizado el testamento cerrado. ¿Qué quiere decir? Autorizada el acta notarial que redactamos acá. Autorizado el testamento cerrado, deberá, después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento, oigan la palabra, dicho instrumento, será firmado también por todos los que en el acto intervinieron. ¿Quiénes intervinieron en el acto? El testador, los testigos, el intérprete. Si la persona no podía o no sabía firmar, dejará la impresión y va a participar otro testigo. Entonces, ellos son los que intervienen. Ya que hemos autorizado esa acta notarial en el sobre, vamos a transcribirla en papel sellado especial para protocolo. Aquí vamos a copiar textualmente lo que está contenido en el sobre. Lo que está aquí lo vamos a copiar textualmente acá. Eso ya lo vamos a ver en el otro semestre, cómo lo redactamos. Entonces, 4 instrumentos públicos que se redactan en el protocolo: escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado dentro del protocolo. ¿Qué quiere decir? En hojas de papel sellado especial para protocolo. Bien. Ya tenemos un grupo. Ahora analicemos el otro grupo. En el Código de Notariado se mencionan 3 especies fiscales. Especies. Con E, especies. No con A, porque he visto que me escriben especias. Eso es para comida, condimentos para comida. No, especies fiscales. Especies fiscales es la forma, son las formas como satisfacer los impuestos a que están afectos los actos o contratos. No son especies fiscales, son formas de pagar o cubrir los impuestos. En el Código Notariado están reguladas 3 clases de especies fiscales. En el artículo 8, en el artículo 9, encontramos papel sellado especial para protocolo. Directamente en el artículo 9. En el artículo 9 del Código de Notariado
Decide tener los códigos ahí al alcance. En el artículo 9 del Código de Notariado, las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma, nosotros vamos a agregar ahí una anotación, también la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, y si queremos le ponemos el fundamento jurídico, nos puede servir en el examen técnico profesional 962 del Código Civil. Se redactarán o se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Esa es una especie fiscal. ¿Qué otra especie fiscal se regula en el Código de Notariado? Veamos en el artículo 37 del Código de Notariado, encontramos otra especie fiscal. Vamos a ver aquí, sí. En el artículo 67 también lo encontramos. Yo creo que es más fácil encontrarlo en el 60. Les recomiendo que lo busquen en el 37, pero en el 69 también están los testimonios. ¿67, Lick, o 37? 67. El 37 también lo cité. El 37 les recomiendo que lo busquen, pero aquí está en el 67. Los notarios, los testimonios serán compulsados. ¿Qué es la palabra compulsar? Creo que iba en la hoja que les mandamos. ¿Qué es compulsar? Porque uno encuentra esta palabra y dice, ¿qué es compulsar? Es que por eso el artículo 11 de la ley del organismo judicial regula que debemos de asistirnos de un diccionario de la lengua española o de un diccionario jurídico. En Guatemala es un poco difícil encontrar diccionarios notariales. Es difícil encontrar diccionarios notariales, pero ahora con los medios electrónicos sí se consigue información. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, es decir, cada uno de ustedes son los notarios autorizantes. Por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales. Cuando vimos la función notarial, vamos a ver. No, yo preferí que me lo hagan de voz, me cuesta leer, muy chiquita la letra, me cuesta leer. Y hoy no se hicieron presentes los de Tactic, que venían los de Tactic, no veo que estén los de Tactic por ahí que se conectan a veces. La clase es aquí. Licenciado, no. Es que como en el código menciona compulsados. Sí. Entonces, yo le quería decir que si compulsar era examinar 2 o más documentos. Eso es cotejar. Ah, ok. Eso es cotejar. ¿Iba a hablar Edwin? Sí, más o menos con el mismo sentido, ¿no? Pero la definición que encontré era examinar y cotejar una copia con el documento original para verificar su exactitud. Bueno, compulsados es volver a transcribir, ¿verdad? En términos notariales, pero pues yo como lo que usted me está leyendo, pues creo que podría. Por eso les enviamos la hoja donde están varios términos para que podamos utilizar la terminología notarial, que aparte de la terminología forense de los abogados, la terminología notarial es diferente, pero lo que quiere decir es volver a transcribir textualmente lo que está en el protocolo, compulsar. Yo me recuerdo cuando estábamos en la mecanografía, que había que compulsar los documentos. La profesora nos decía que compulsar era, ella decía cuántas pulsaciones hacíamos por un minuto. Entonces compulsar era copiar textualmente algo, transcribir textualmente, pero es lo que hay que aplicarle ahí. Bien, entonces decía en el artículo 67, los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder. ¿Qué funcionario puede tener el protocolo en su poder? Eso lo vimos. El notario. No, pero aquí está el notario autorizante, pero después regula. Protocolo. ¿Qué?
El director del archivo de protocolo. Muy bien, correcto, así es, el director del Archivo General de Protocolos, que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario. ¿Qué es eso de cartulario? ¿Cómo uno va encontrando términos acá? Y que iban en la hojita. O por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante. Yo soy el notario autorizante, ustedes son los notarios autorizantes. Si ustedes son, cada uno de ustedes son los notarios autorizantes, y depende que, por ejemplo, Edwin Román le nombran magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues ya no puede ejercer notariado, ya no puede extender testimonios. Y entonces Edwin le va a decir a Vivian Paola, le va a decir, como yo ya no puedo, pues lo voy a autorizar para que usted extienda los testimonios que están en el protocolo a mi cargo. Entonces Vivian Paola va a ser la cartularia expresamente autorizada. Ese es el cartulario. Cuando nosotros por alguna circunstancia no podemos extender el testimonio porque ocupamos cargo público que lleva aneja jurisdicción, porque recibimos sueldo del Estado, porque no estamos en el territorio nacional. Si no estamos en el territorio, ya le doy la palabra a Leslie, si no estamos en el territorio nacional, pues tengo que dejar a un cartulario autorizado para que extienda los testimonios. Si tuviera alguna enfermedad física que me impidiera extender los testimonios, pues también puedo autorizar a un cartulario. El cartulario es otro notario para que extienda los testimonios. ¿Le escucho, Leslie? Disculpe, licenciado, me surgió la duda. El cartulario pues tendría que ser notario, ¿verdad? Correcto. Tiene que ser otro notario. Así es. Y de ahí viene la palabra cartular. ¿Qué es cartular? Pues cartular no es más que redactar los instrumentos públicos en papel sellado especial para protocolo. Y pusieron atención, el protocolo a su cargo. No dije mi protocolo porque no es mío, es del Estado. Solo lo tenemos en depósito, artículo 19 del Código de Notariado. ¿Le escucho, Silvia? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, usted mencionaba ahorita que las causas por las que un notario puede nombrar a un cartulario es por alguna enfermedad, así como de la vista o para escuchar o hablar, ¿verdad? Y que cuando tengan cuando les den un cargo público. ¿Cuál sería otra razón por la que uno puede nombrar un cartulario? Cuando se ausenta del territorio nacional. Usted se va a una beca al extranjero, va a recibir un curso notariado a la Universidad Notarial en Buenos Aires, Argentina, va a dejar a un cartulario autorizado para que extienda los testimonios. Acuérdese que el principio de publicidad no puede limitarse. Si usted se fue a formar, a superarse a la Universidad Notarial de Argentina, o sea, sencillamente se fue de vacaciones a Miami o a España, pues. Ok, ¿y eso con qué documento se realizaría? En el caso que usted se ausente del territorio nacional, el artículo 27 del Código Notariado regula que tenemos que enviar un aviso al Archivo General de Protocolos, indicando quién va a poder extender los testimonios del protocolo a mi cargo durante mi ausencia. Si yo no tengo un notario de confianza, quien lo haga, pues lo puedo depositar también con el director del Archivo General de Protocolos. Ese es el aviso que tenemos que remitir. Si estamos ocupando un cargo público que lleve aneja jurisdicción, pues tenemos que hacer una nota firmada y sellada autorizando al cartulario, que es otro notario, autorizando al cartulario que extienda el testimonio. En este caso, esa nota debe de adjuntarse en el testimonio que van a presentar en el registro de poderes, en el registro mercantil, en el registro de la propiedad. Porque cuando entre el testimonio para su inscripción en cualquiera de los registros, van a decir, pero este no es el notario, ¿por qué lo está extendiendo? Aquí al final viene la autorización del notario
porque tiene impedimento, está enfermo, tiene cargo que lleve aneja jurisdicción. Esa es la forma. Muchas gracias, licenciado. Y disculpe, tengo otra duda. Usted está hablando de las especies fiscales. Esos Sí. son los 4 instrumentos públicos que había mencionado que van en papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Sí. Y luego empezó a hablar del artículo 962, que es también el testamento cerrado. Ese también sería una especie fiscal. No, ese es instrumento público. Las especies fiscales son las formas como pagar impuestos, ¿sí? Formas como pagar impuestos. El papel sellado es una especie fiscal. ¿Por qué es una especie fiscal? Porque cuando usted lee el artículo 6 de la ley del timbre fiscal, va a encontrar: los notarios pagarán un impuesto de papel sellado especial para protocolos de 10 quetzales por cada hoja. Es un impuesto, es una forma de pagar un impuesto. Entonces es una especie fiscal. La hoja es una especie fiscal. Otra especie fiscal son las estampillas de timbre fiscal. Las estampillas de timbre fiscal. En el artículo 67 del Código de Notariado, en la parte final, la literal B del artículo 60. Pues lo estábamos leyendo justamente por eso. Los testimonios también podrán extenderse, literal B, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se complementarán con una hoja de papel sellado. Esa es otra especie fiscal. Papel sellado. Tenía unos ejemplares, pero los dejé y el viernes ofrezco ponérselos a la vista. El papel sellado. El papel sellado era otra forma de pagar el impuesto. Porque aquí lo tenemos, dice, aquí en el artículo 67, los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado en los que se asentará la razón final y se colocarán los timbres. Ahí hay otra especie fiscal. Entonces, y pongan atención en esto porque ya son preguntas del final. Las especies fiscales citadas en el Código Notariado: 1, papel sellado especial para protocolo. 2, papel sellado. 3, timbres fiscales. Pero, el papel sellado ya no se utiliza. El artículo 45 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo determina que en sustitución del papel sellado vamos a utilizar papel simple. Vamos a leer. Yo prefiero leerlo porque muchas veces siento que como que a veces no se motivan ustedes con la lectura de los artículos, pero es muy importante, muy como el lugar aquí muy pequeño. Es muy importante darle lectura a los artículos, porque ahí encontramos, como nosotros exigimos que tenga fundamento jurídico, creo que aquí lo tenemos. Sí. Veamos, en el artículo 45 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo se regula: del papel a emplearse a partir de la vigencia de la presente ley. ¿Cuál es la vigencia? ¿Cuándo entró en vigencia? Nos vamos a la parte final y vamos a encontrar en el artículo 49: el presente decreto entrará en vigencia el 1 de julio. También igual que el Código Civil, 1 de julio, pero este es de 1992. El Código Civil fue de 1960. Entrará en vigencia el 1 de julio de 1992. Entonces, a partir del 1 de julio de 1992, en sustitución del papel sellado, vamos a utilizar el papel que tenga las características que se consignan en el artículo 33, numeral 10. Entonces nos vamos al artículo, ¿ven cómo hace la integración de la norma jurídica? Nos vamos al artículo 33 a ver qué regula el numeral 10. Artículo 33 de las abreviaturas.
para la correcta interpretación de esta ley se debe entender, salvo indicación en contrario, que cuando se utilicen las expresiones, numeral 10, hoja, se refiere a hoja de papel bond, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas en cada lado, según sea el caso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo escribir las 50 líneas en un solo lado, pero para que quede más estético, para que tengamos oportunidad de hacer algún entrereglonado, lo vamos a escribir a renglón abierto. Entonces vamos a utilizar 25 líneas en el reverso y en el anverso, 25 en cada lado, con un margen mínimo, margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Bien, entonces, para concluir, en el Código de Notariado se citan 3 especies fiscales. 1, papel sellado especial para protocolo. 2, estampillas o timbre fiscal de distintas denominaciones. Y 3, papel sellado, el cual ya no se utiliza a partir de la vigencia de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Si les da tiempo y quieren adornar su respuesta, es el 1 de julio de 1992. En sustitución vamos a utilizar papel simple, tamaño carta, tamaño oficio. Podemos utilizar 25 líneas en cada lado o 50 en un solo lado. Bien. También la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial también en el artículo 42 regula que los cónsules y agentes diplomáticos y los notarios, cuando autoricen un instrumento público en el extranjero, una compraventa, un arrendamiento, un mandato, lo autorizan en el extranjero, como no se llevan el protocolo, no se lo pueden llevar porque no es suyo, es del Estado, y tienen que dejarlo con el cartulario, lo dejamos con el cartulario. Si alguien pide testimonio, si alguien pide información, ahí está el cartulario, no se lo pueden llevar porque no es suyo, es del Estado. Yo no me puedo llevar algo que es de mi vecino o inclusive que sea de algún mi pariente, yo no me lo puedo llevar porque es mío. Igual es el protocolo, no lo podemos llevar, pero sí podemos autorizar escrituras, sí podemos autorizar instrumentos públicos en el extranjero, pero lo vamos a hacer en papel simple. Artículo 43 de la ley del timbre fiscal, 43 de la ley del organismo judicial, ¿sí? Bueno. Entonces, ya vimos los que van dentro del protocolo, los que van fuera del protocolo. ¿Cuáles son los que van fuera del protocolo? Fuera del protocolo vamos a redactar actas notariales. Pero por eso estábamos mencionando el papel sellado. ¿Qué dice Darla? Licenciado, entonces el fundamento para esta tercera especie fiscal sería el 43 de la LO, el artículo 45 del timbre fiscal, ¿verdad? Sí. Solo esos 2 fundamentos, ¿verdad? Si lee el 45, lea el 46, el 45 la va a remitir al 33, numeral 10. Ese es el fundamento jurídico completo, ¿sí? De la misma ley, ¿verdad? De la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Gracias, Lico. De nada. Veamos en el artículo 61 del Código de Notariado, porque les estaba diciendo los que se redactan fuera del protocolo, es el otro grupo. Allá tenemos 4 en el protocolo, dentro del protocolo tenemos 4. Ahora veamos los que están fuera. Los que están fuera quiere decir los que redactan papel simple, en papel bond, en tamaño carta, tamaño oficio, así como las hojas adicionales que les dimos. Los que redactamos en esas hojas son los siguientes: el acta notarial. ¿Por qué el acta notarial? Porque en el artículo 61 del Código de Notariado regula lo siguiente: el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido,
los nombres de las personas que además intervengan en el acto. La relación circunstanciada, ¿qué es esa palabra de circunstanciada? ¿No? La relación circunstanciada de la diligencia y el valor, oigan, aquí pongan atención, y el valor y número de orden del papel sellado, en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. Aquí vamos a poner una anotación, y anótenlo, escríbanlo en su código. Les puede servir para el técnico profesional, porque ahí les van a preguntar algo de esto. Ahí vamos a consignar ver artículo 45,46 y 33, numeral 10 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. No puede poner en abreviaturas, o solo ley del timbre fiscal y ustedes ya saben a qué se refiere. Cuando su examinador les pregunte algo de esto, ustedes ya saben a dónde van a ir. Cuando digan, bueno, ¿y su fundamento jurídico? Bueno, pues ustedes ya saben, con el apunte que tienen ahí, ya saben a dónde van a ir. Entonces, las actas notariales se redactan en papel simple, papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. ¿Qué otro instrumento público se redacta en papel simple? Las auténticas. Las auténticas de firma y las auténticas de reproducción de documentos. Fundamento jurídico, pues tenemos el 54, el 55 del Código de Notariado y siempre 45, 46, 36, numeral 10 de la Ley del Timbre Fiscal. Así digámosle por el momento, ¿no? Ustedes apuntan ahí, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los dos grupos, ya nos estamos preparando para entrar a estudiar escritura pública, cómo se redacta, cómo se clasifica, cuáles son las partes de una escritura pública, que ese es tema de Notariado 2, por eso ya nos estamos acercando a Notariado 2 y por eso estamos dando este contenido en el programa, este tema. Les quiero decir que una pausa, un paréntesis. Ya estoy calificando los exámenes, pero me apareció esta hoja, si alguien la reconoce que es suya. No tiene nombre, no tiene número de carnet, no tiene sección. Tenía dos, tenía esta otra, pero allá en la otra sección apareció el estudiante y me dijo, esta es mía, licenciado, y ya le puse aquí los datos, ya le consigné nombre, sección, número de carnet, porque aquí hay unas respuestas y no calificar esto, pues puede resultar perjudicial para el estudiante. Venía en los estaba suelta, no. Y esta otra, allá en la otra sección nadie me pudo decir si, no sé si es de aquí de ustedes, si reconocen la letra. Si alguien reconoce la letra, para consignarle sus datos y agregarla al examen. A mí nada me cuesta, a ver, yo no, de veras, yo no quiero perjudicar a nadie. Yo quisiera que todos me sacaran 30, 25, 40, pero no quiero perjudicar a nadie. Sí, Dailin López. Licenciado, no se reconoce muy bien la letra, pero solo por el tachón que tiene también. ¿Sí? Pero fíjese que ahorita hay varias personas que no están en clase porque están en revisión de exámenes de civil, entonces tal vez una de ellas pueda ser. ¿De civil o procesal civil? De procesal civil. Entonces tuvieron que ir a la U hoy y por eso me imagino que no están en clases. Tienen trabajando a don Mario Gordillo. Está bueno que lo hagan trabajado. A ver qué dice Vivian. Muy bien. El lunes las voy a dejar. Sí, Vivian. Bueno. Solo le iba a decir que si puede mostrarla otra vez para que yo le tome un screen y mandarle al grupo. Si me hace el favor, excelente. Mire, pues, la solidaridad del estudiante sancarlista, eso me gusta. Por ese tachón se puede también reconocer la persona que tachó, tal vez se debe recordar. Este estado. Ajá, eso, sí. Usemos la terminología. Por este estadito tal vez se puede reconocer ahí quién testó. Gracias, Lick, ya. ¿Quién testó? No de testamento, no va a decir ya me está haciendo otorgar testamento. No, ¿quién hizo el testado? No, yo de todas maneras la voy a llevar el lunes, por si no. Gracias, Vivian, le agradezco. Yo, si no aparece el titular, el autor, el lunes lo estaré llevando. Paulo. Licenciado, es mi examen.
Ah, es su examen, ya apareció. Bueno, que sea. ¿Puede ponerlo otra vez, disculpe? Sí, claro, con mucho gusto. Ah, no. No, Sí, sí, bueno. Porque no, yo lo consigo. Parece mi letra, pero no lo es. Tal vez es su letra, pero no sé. El lunes la voy a llevar, que nos toca clase presencial. Tal vez así encuentro el autor. Vamos a ver, Madeline. ¿Sí le escucho? Ay, no le puedo poner 0. No, yo no trato de perjudicar a nadie. A mí lo que me interesa es su... No, licenciado, porque tal vez lo que pasó ahí fue que no lo engraparon bien. Entonces... No, porque no tiene agujeritos. Mire, yo hasta eso le busco si tiene agujeritos de que fue mal pegado, pero claro, no tiene agujeros. No tiene agujeros. Hoy tuve una mala experiencia en el archivo protocolo. Voy a hablar con la directora. Me confunden otorgante con autorizante. Me suspenden un mandato y tuve que ir a hablar. Le digo, mire, ¿por qué? Porque dice, no se entiende quién protocolizó. Pero si aquí dice a otorgar, ¿quién es el otorgante? Ay, se estuvieron discutiendo como 10 minutos. Después me dijeron, sí, tiene razón. Voy a hablar con la directora de eso. Entonces, por eso que a veces hay que salir a defender lo que hacemos, porque nos duele que nos rechacen los documentos en los registros. Me rechazaron otro que el registro de propiedad porque dice que le puse apellido de casada y en la inscripción no está apellido de casada. Le digo, mire, pero cuando compró el inmueble era soltera, ya ahora es casada y usar el apellido de casada es un derecho. ¿Cómo no lo va a inscribir? Entonces hay que ser un abogado a veces ahí en los registros. Pero así es. Lo importante es que lo podemos rebatir, ¿verdad? Tenemos el fundamento. Por eso es importante el fundamento jurídico, ¿no? Para que cuando alguien... A mí en migración me pasó un caso, algo así, pero no me recuerdo, pero esa es para que podamos... Si ustedes van a ser asesores, pues buenos asesores. Y si van a ser notarios, pues tienen que defender su redacción. Bien. Entonces ya vimos la clasificación de los instrumentos, los que van dentro del protocolo, los que van fuera del protocolo. ¿Sí? Ya en el notariado 2 ya nos toca ver cada uno de ellos, nos toca ver cómo se reproducen y vamos a ver otras cosas en el notariado 2. No sé si hay alguna duda, algún comentario o alguna observación. A ver qué dice Daroli. Ya, licenciado. Ahora, a ver qué dice. Quisiera saber, licenciado, porque esto es, bueno, yo no lo escuché, el fundamento de las estampillas del timbre fiscal. Ah, bueno, lo tenemos en el 67, en la última parte donde regula se adherirán las estampillas, se adherirán los timbres correspondientes. Del Código Notariado, ¿verdad? Sí, del Código Notariado, 67. ¿Y lo del papel sellado también entra entre el 67, Lic? No, en el papel sellado, bien, está en el primer... Para protocolo, ajá. Cuando ustedes encuentren, porque lo van a encontrar en varios artículos del Código Notariado, encuentren ese término, papel sellado. Papel sellado se refiere ahora a papel bond. Ahora, si encuentran el papel sellado especial para protocolo, es totalmente diferente. Eso era Lic. No, sí, porque el papel sellado sí ya sé. Sí. Solo lo que sí no sé es el papel sellado para protocolo. Bueno, pues el papel sellado para protocolo es este que tenemos acá. No, sí, pero el fundamento, licenciado, sí aplicaba también el 67. No, 8 y 9. 8 y 9. Ah, ok. 8 y 9. Ah, ok. Sí. Perdone. Tiene razón. No, bueno. Y solamente, licenciado, gracias. Bueno, yo solo voy a ir a almorzar y sigo calificando porque tengo que entregar notas. Lo más pronto. Otra pregunta, Lic. ¿Cómo sienten los exámenes? ¿Nos fue bien esta vez? Pues fíjese que, ¿cuál es el procedimiento? Primero tengo que separar todas las variantes de todas las de la misma variante y hago los grupos de variantes y empiezo a calificar. Ya voy calificando por la variante 1.
Me voy a abstener por el momento porque no he calificado muchos. ¿Sabe? No pude calificar muchos, pero ahorita voy a continuar. ¿Ustedes cómo sintieron el examen? Porque eso era de los repasos que vimos. La mayoría fue de los repasos que vimos. Pues a mí se me ayudó bastante sus repasos, licenciada. Lo único que no me alcanzó mucho el tiempo. Sí, esa era la idea. Pues yo siempre me he apiado de ustedes porque vieron que trabajamos 2 sábados y trabajamos 2 Sí, incluso nos dio 5 minutos más, que eso también me ayudó para otras preguntas. Bueno, yo sí siempre me he apiado de ustedes porque no, soy el equipo, somos un equipo y aquí tenemos que salir todos adelante. Yo me quedo con la satisfacción que mi función fue próspera, que fue beneficiosa para ustedes, y ustedes se quedan con la satisfacción de que avanzan en su semestre y pues adquirieron algunos conocimientos, ¿no? Bien. Nos vemos el día viernes en esa misma plataforma. Hasta la otra semana que tenga la oportunidad de saludarlos personalmente. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.